Buenas tardes, video de generalidades del módulo de admisiones. Para acceder al módulo de admisiones vamos a ingresar a nuestro sistema de información asistencial. Accedemos a nuestro módulo. En la parte superior vamos a encontrar unos filtros de consulta. En la parte central una matriz donde vamos a visualizar los registros creados de nuestros pacientes. En la parte inferior unos botones de funcionalidad. Vamos a encontrar una semaforización con un estado de nuestros pacientes y unos botones de impresión. En la parte superior vamos a visualizar la sede con la cual estamos trabajando. Podemos hacer una consulta a partir de una fecha inicial y una fecha final por una sede o varias sedes. Esto depende de la cantidad de sedes que maneje nuestro cliente. Podemos filtrar una consulta con pacientes que tienen salida clínica, que no tienen salida clínica o pacientes pendientes de hospitalización. También lo podemos hacer filtrando el tipo de atención, pacientes ambulatorios, de hospitalización, urgencias, etc. Por el tipo de servicio o pabellón, ingresando un número de identificación de nuestro paciente, el tipo de documento o por un nombre o apellido de nuestro paciente. También podemos hacer consultas por contrato o por la prioridad de atención. Para hacer un cargue de nuestra lista de pacientes, podemos hacerlo con el botón de funcionalidad F5 o con el botón de renovar que se encuentra en la parte inferior de nuestra ventana. Al dar clic, el sistema nos va a traer todos los pacientes que cumplen el rango de consulta de la fecha inicial hasta la fecha final, del 12 al 17 de agosto. Filtramos pacientes con salida clínica, sí, no. Actualizamos la información que necesitamos. Pacientes sin salida clínica. Pacientes pendientes de hospitalización. De igual manera podemos hacerlo visualizando únicamente un tipo de atención. Actualizamos con F5 o con el botón de renovar. El sistema nos va actualizando nuestra matriz de información. Podemos decirle también que por un servicio pabellón actualizamos. Si necesitamos hacer la consulta de un paciente específico, también lo podemos hacer ingresando el número de identificación. Vamos a actualizar nuestra ventana con F5. Vamos a consultar un paciente. Ingresamos el número de documento, el tipo de documento, renovamos y el sistema nos va a traer nuestra consulta. De igual manera lo podemos hacer ingresando el nombre o el apellido de nuestro paciente. Actualizamos y nos va a traer todos los registros que cumplen nuestro filtro de consulta. También podemos decirle al sistema que podemos visualizar pacientes dependiendo de la prioridad de atención, alta, media o baja. Estas prioridades de atención las va a definir el médico desde la historia clínica. En este caso filtramos por atención alta. Nos va a mostrar todos los pacientes con este tipo de prioridad. Pacientes de prioridad media. Nos va a ir trayendo el sistema nuestros registros. Vamos a explicar qué tipo de información visualizamos en nuestra matriz de pacientes. En la primera columna encontramos la prioridad. Las prioridades son parametrizables en nuestro sistema de información. Como vemos acá en esta imagen, vamos a definirle un código a la prioridad, una descripción que nos define la prioridad alta, media o baja y un tipo de identificación que nos va a permitir visualizar nuestro registro en el módulo de admisiones, que es lo que tenemos acá. Todo esto es parametrizable, tanto el prefijo que vemos como A, M y los colores. Tenemos la columna de salida donde vamos a visualizar los pacientes en color azul, pacientes con
fecha y hora de egreso, pacientes pendientes de hospitalización en un color verde zapote. En la columna de observación vamos a visualizar los pacientes que están en una sala de observación. Se van a diferenciar en un color rojo. Visualizamos la sede, el tipo de atención, el consecutivo de ingreso de nuestro paciente. Este consecutivo de ingreso lo genera el sistema automáticamente. Es un consecutivo que se va a ir aumentando a medida que vamos ingresando pacientes a nuestro sistema de información. Ejemplo, si visualizamos que para el primer registro Karen Sofía López tiene un consecutivo de ingreso número 2 o 3, esto quiere decir que nuestro paciente es la segunda vez o la tercera vez que ingresa a una atención con nosotros. Visualizamos el número de identificación de nuestro paciente, el tipo de documento, nombres y apellidos, fecha de ingreso. Si al paciente se le asignó una cama, vamos a visualizar cuál es el prefijo de esa cama. Vamos a poder visualizar el pabellón donde se encuentra actualmente el paciente. Las horas en observación únicamente para los pacientes que se encuentran en observación. ¿Sí? En este caso el paciente tiene 1 hora y este tiene 7. Podemos visualizar el contrato o entidad responsable de la atención para temas de pago y el código de la empresa. En la parte inferior vamos a visualizar nuestros botones de funcionalidad. El botón de autorizaciones únicamente como consulta, donde podemos visualizar qué autorizaciones están asociadas al ingreso del paciente. Tenemos nuestro botón de actualización de diagnóstico únicamente para el tipo de atención hospitalización. Seleccionamos, decimos actualizar diagnóstico y el sistema nos va a llevar a la siguiente ventana donde podemos actualizar el diagnóstico. El botón de abonos, en caso que el admisionista, la persona que ingresa a los pacientes al sistema de información, también genere algún tipo de recaudo de dinero, puede hacerlo desde acá. Accede al botón, desde acá va a filtrar el concepto del pago con la funcionalidad F4, selecciona cuál aplica, puede dejar una observación, filtra la forma de pago, cheque, efectivo, tarjetas, el valor, ingresaría el valor, confirma el registro, inmediatamente el sistema va a generar en un tipo de formato PDF el pago del paciente. Tenemos el botón de manejo de camas, donde vamos a visualizar los diferentes pabellones. Al filtrar por un pabellón, el sistema nos va a cargar en nuestra matriz de información el consecutivo de ingreso del paciente, el estado de ocupación de la cama. En este caso, las camas van a manejar unos estados: libre, en desinfección, mantenimiento, con acompañante. Tenemos la opción de salida, en este caso si quiero darle salida al paciente, entonces el sistema nos va a llevar a esta ventana donde nos va a traer la fecha y hora actual de la salida. Si queremos hacer un traslado de cama, podemos dar clic y él nos va a llevar para ingresar el pabellón y la cama. Lo vamos a hacer con la funcionalidad F4, seleccionando el pabellón y de igual manera la cama. Reasignación de cama. Esto es para los pacientes que estaban ocupando una cama, se libera la cama y nuevamente se la queremos reasignar por algún tipo administrativo o asistencial. Para esto es importante que el estado de nuestra cama esté en un estado libre. En este caso, la cama debe estar libre. Solo podríamos hacerlo en esos estados, donde vamos a filtrar el tipo de documento, el número de la cédula de nuestro paciente, confirmamos y queda asignada nuevamente la cama al paciente. Vamos a visualizar también un estado en color verde, una semaforización, donde vamos a visualizar qué camas están reservadas. Al seleccionar nuestro registro, ir al botón de reservas de cama, vamos a visualizar
cuál es el motivo de la reserva, a qué paciente se le reserva la cama y el usuario que está reservando la cama, fecha y hora de la reserva. Vamos a encontrar también el botón de casos. El botón de casos tiene la funcionalidad que nos permite hacer una corrección de un ingreso que nos haya quedado mal. Un ejemplo, el paciente Héctor, vamos a hacer el filtro de consulta. En este caso vemos que Héctor existe 2 veces, pero tiene un número de documento que al final termina en un 0 y en un 1. Si yo creo un caso, asumo que el consecutivo de documento origen es el que tengo errado y el documento destino es el que tengo correcto. Entonces, para que el sistema funcione, yo debo crear un ingreso con el número de identificación correcto. Vengo al botón de casos, le digo crear. Voy a filtrar el tipo de documento de origen, en este caso va a ser cédula. El tipo de documento destino también va a ser cédula. Y voy a ingresar los datos de mi paciente. Vamos a consultar este que ya está creado. Entonces ingresamos documento de origen, documento de destino. Con F5 vamos a cargar todos los folios que el paciente ha tenido a partir de una atención desde la historia clínica. Es decir, que estos folios corresponden al consecutivo de ingreso número 1 para el documento de origen y los vamos a pasar al documento de destino. Para esto debemos filtrar la relación de los documentos, de los folios y confirmar. Con esto, al momento de consultar la historia clínica del paciente, los folios que se atendieron con el tipo de documento errado ya nos van a aparecer en el nuevo documento. Inmediatamente lo que se debería hacer es eliminar el documento que nos quedó mal, para que no nos queden 2 ingresos activos. Tenemos el botón de cambio de servicio. Los cambios de servicio los vamos a hacer siempre de un servicio de menor atención a uno de mayor atención. Ejemplo, pasar un paciente de un servicio ambulatorio a una urgencia o de una urgencia a una hospitalización. El sistema nunca va a permitir manejar un cambio de servicio para un paciente con tipo de atención hospitalización. Al acceder nos va a decir el paciente con tipo de servicio hospitalización no puede ser cambiado a otro servicio. Si lo filtramos con el paciente de urgencias, vamos a decirle cambio de servicio. Inmediatamente lo podríamos pasar a una atención de una complejidad mayor. En este caso filtraríamos acá el servicio con F4, filtramos la hospitalización, actualizamos o renovamos y el sistema nos va a traer todos los pabellones asociados al tipo de atención hospitalización. Cerramos, confirmamos, inmediatamente el paciente cambiaría a otro tipo de atención, en este caso hospitalización. Tenemos nuestro botón de control de topes, donde vamos a visualizar qué pagos ha realizado el paciente en otras instituciones. Esto es muy funcional para pacientes, por ejemplo, con un accidente de tránsito, donde se va a comenzar a cobrar el SOAT. Si el paciente en otra institución canceló algún dinero, acá vamos a registrar ese dinero, ya sea a través de un cobro de un documento tipo factura o de un valor de abono o recibo de caja. Inmediatamente el sistema va a cruzar esta información con los valores que tengamos parametrizados en nuestro contrato. Ejemplo, si nuestro contrato dice que para la atención del paciente se tiene un contrato por 15 millones y al registrar acá en control de topes 1 millón de pesos, el sistema únicamente me va a permitir cargar hasta un tope de 14 millones. Tenemos nuestro botón de funcionalidad formatos, donde vamos a poder generar unos documentos en tipo de archivo PDF para generar instrucciones de admisión, autorización de historia clínica, consentimiento informado, eventos catastróficos, estado de cuenta por contrato, el documento del FUTRAN,
FURRIPS, informe ATEP para los accidentes de trabajo, autorización de excedentes, ingreso, para generar nuevamente la boleta del ingreso del paciente, formato de historia clínica, gastos por accidente, FURPEN, anexo técnico número 1, anexo técnico número 2. Un ejemplo, vamos a generar un ejemplo. Por ejemplo, para un paciente con accidente de trabajo. El sistema nos genera nuestro informe. De igual manera con las otras opciones que tenemos en pantalla, las que visualizamos acá, ¿sí? Importante, por ejemplo, que el paciente realmente tenga una causa de ingreso por accidente de trabajo. De lo contrario, pues el sistema no va a generar el documento. Tenemos la opción para generar el censo diario. Al acceder al botón, únicamente vamos a filtrar por un tipo de diagnóstico, por la sede, el tipo de servicio o pabellón, por una empresa, por código de pabellón o nombre del pabellón, como queremos visualizar nuestro reporte. Esto únicamente para pacientes que estén ocupando una cama. También podemos decirle que únicamente para pacientes del tipo de atención hospitalización. Para eso marcamos acá y confirmamos. Tenemos nuestro botón de datos del afiliado. Entonces seleccionamos a nuestro paciente, le decimos datos del afiliado y el sistema nos va a mostrar todos los datos de ingreso. Con F5 podemos actualizar la información y visualizar los contratos asociados. En esta ventana también vamos a poder visualizar la consulta de requisitos de contrato, poder modificar datos del usuario, empresa del afiliado, datos básicos, activar o inactivar al paciente. Tenemos nuestro botón de ajuste de estancias únicamente para pacientes que han ocupado una cama, ¿sí? Al acceder a él, solo para pacientes hospitalizados. Entonces filtramos acá, ajuste de estancia. El sistema nos va a permitir visualizar en la matriz de información todas las estancias que el paciente ha tenido durante su estadía en la clínica o hospital. Podemos decirle también crear, ¿sí? El sistema nos va a pedir una fecha de inicio de la estancia, nos va a pedir el código de procedimiento de la estancia, manejando códigos CUPS, el pabellón donde está el paciente o el pabellón donde vamos a cobrar la estancia del paciente, la cama, un centro de costo que vamos a afectar, número de días de estancias, el valor unitario y el total valor de acuerdo a la cantidad de días. Esta funcionalidad también la vamos a encontrar en el módulo de facturación. Tenemos el botón de preadmisión. La preadmisión lo que nos permite es crear un registro en la base de datos de un paciente, pero no queda como un paciente activo, es decir, no va a aparecer dentro de la matriz de información. Para crear una preadmisión vamos a ingresar el número de documento, vamos a filtrar el tipo de documento al que corresponde y le decimos preadmisión. Inmediatamente el sistema nos va a llevar a la ventana para ingresar todos los datos de nuestro paciente, incluyendo los contratos que van a ser los responsables de la atención del paciente para temas de cobro. Tenemos nuestro botón de anulación de ingreso. En caso de que por algún error ingresemos un dato errado de nuestro paciente, podemos anularlo siempre y cuando el paciente no tenga ningún tipo de atención desde la historia clínica, ¿sí? Tenemos nuestro botón de reportes. Al igual que el botón de formatos, nos permite generar unos documentos tipo PDF para generar un reporte de pacientes por responsable o contrato, pacientes por orden alfabético, ingreso por usuario, egresos, certificado de atención médica, pacientes en habitación, censo detallado, ingresos, análisis de ingresos, certificado de atención de la admisión. Tenemos nuestro botón de ingresos, donde podemos visualizar todo el histórico de ingresos de nuestros pacientes. Podemos hacer la actualización con el botón F5 o con el botón de renovar.
Para esto vamos a seleccionar alguno de nuestros pacientes, decimos ingresos, actualizamos la información. Bueno, acá vamos a retirar este número de documento. El sistema nos va a traer todos los ingresos. En esta ventana vamos a visualizar un estado, ¿sí?, donde vamos a visualizar en un color verde los que no tienen salida, en color amarillo los que tienen salida, en color azul los facturados, ingresos ya facturados, ingresos anulados en color negro. Los que tienen en color negro podemos, al acceder con doble clic, visualizar cuál fue el motivo de anulación del ingreso, cuál fue la persona que generó la anulación del ingreso y la fecha y hora. Podemos visualizar también el consecutivo de ingreso, número de identificación del paciente, tipo de documento, nombres y apellidos, tipo de atención del ingreso, el pabellón al cual ingresó el paciente, el usuario que ingresa al paciente, fecha de ingreso, tipo de atención donde ingresa el paciente, pabellón de egreso, usuario de egreso, diagnóstico de entrada, diagnóstico de salida, número de factura, en caso que el ingreso esté facturado nos va a aparecer el número de la factura, el tipo de documento, en este caso para las facturas tipo FAC, la fecha del egreso, la cama que estaba ocupando el paciente, el número del contrato y el NIC del contrato. Vamos a encontrar también el botón de reversión de salida. En caso que por error al paciente se le haya dado salida clínica, podemos reversarla. Entonces accedemos al botón, desea reversar la salida del paciente, le decimos que sí. Inmediatamente aceptamos y desaparece nuestro paciente con el estado de salida clínica. Si filtramos ya no vamos a encontrar ningún paciente con salida clínica. De esta manera reversamos la salida del paciente. Tenemos el botón de ubicación de paciente. Entonces este botón lo que nos permite es identificar dónde se encuentra actualmente el paciente y qué movimientos ha tenido el paciente dentro de los diferentes servicios. Es decir, el sistema va a crear un consecutivo automático a medida que el paciente vaya dejando un servicio, ¿sí? Si el paciente estuvo en el servicio de Uribe Urgencias y cambia a un servicio de hospitalización, se va a crear automáticamente un consecutivo número 2, donde nos va a mostrar el nuevo consecutivo del servicio, la descripción del pabellón, fecha y hora de ingreso, qué usuario hace el ingreso del paciente y el nombre. Y así sucesivamente a medida que el paciente va cambiando de servicios. Tenemos en la parte inferior también los botones para crear un ingreso ambulatorio, hospitalización, urgencias, tratamiento especial y trías. Debajo de cada una de estas opciones vamos a visualizar la cantidad de ingresos activos, en este caso 62 para el ambulatorio, 3 para hospitalización, 161 para urgencias, para tratamiento especial 1 y trías 54, para un total de 281. En pantalla solo visualizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros, ya que la fecha inicial de consulta viene desde el 12 de agosto hasta el 17 de agosto. Si yo retiro esta fecha y actualizo mi información, el sistema nos va a traer todos los pacientes. También vamos a encontrar nuestro botón de impresión para reportes generados en el sistema de información o Hospital Report. Son reportes que son diseñados, donde vamos a filtrar qué tipo de reporte vamos a generar, el detalle de la consulta. Al confirmar, el sistema nos va a generar un reporte tipo PDF. Tenemos nuestro botón de impresión, seleccionamos un registro, le decimos imprimir. Podemos imprimir el tipo de manilla para neonatos, pediatría o adultos. El botón de renovar para actualizar la información de nuestros pacientes. En este caso, actualicemos la fecha de consulta.
venimos al botón de renovar. El botón de reimprimir datos de admisión, entonces de igual manera seleccionamos a nuestro paciente y el sistema nos va a permitir acá generar la reimpresión del ingreso. Imprimir, entonces vamos a imprimir los pacientes por tipo de atención, ejemplo, urgencias, 17, ingresamos la fecha que queremos generar en nuestro sistema de información, confirmamos, y el sistema nos va a traer todos los pacientes ingresados para el tipo de atención urgencias. También podemos hacer la exportación de la información a un tipo de archivo Excel. Y el botón de cerrar. Estas son las generalidades del módulo de admisiones. Muchas gracias.